Mix. El 27 de enero del 2025, en horas de la tarde, el mundo del entretenimiento recibió una noticia donde puso, ¿cómo llamarlo? Puso a la gente en varias esquinas, unos apoyando, otros diciendo que no era justo. Resulta que en las últimas horas se dio a conocer la captura de la creadora de contenido Daneidi Barrera Rojas. Ella es conocida como EPA Colombia. Recordemos también que esto viene sonando desde el año 2019, por allá el 21 de noviembre, cuando estábamos viviendo el estallido social. Resulta que Daneidi Barrera, EPA Colombia, causó daños a la estación de Transmilenio de Molinos durante este paro nacional del 21 de noviembre del 2019. Para hablar un poquito de este tema y para hablar un poquito de esta situación, pues invitamos a un amigo de la casa. Él es el doctor Alberto Mario Páez y va a estar con nosotros hablando un poquito de este tema, donde muchas personas estamos opinando. Unos diciendo que bien por la justicia colombiana, otros como que la justicia colombiana flaquea mucho. Doctor, bienvenido a Mix. Pino, ¿cómo estás? Un saludo a todos los oyentes de Mix y a todo tu equipo de trabajo. Un placer estar aquí con ustedes hoy. Qué placer escucharlo y qué placer que hablemos un ratico de esta noticia. Bueno, antes que nada yo quiero preguntar, ¿usted tiene conocimiento de la noticia? Sí, claro que sí. Okay. Además, cuando fue capturada en su momento y cuando le iniciaron el proceso de la primera sentencia, también tuve la oportunidad de ser entrevistado sobre ese tema. Ok. Bueno, doctor, ayer en horas de la tarde se dio a conocer esta noticia donde la Fiscalía ordena captura de EPA Colombia, acá en la ciudad de Bogotá. ¿Qué podemos decir de esto? Hay muchas personas que dicen que no es justo que Daneidi Barrera esté pagando por esto. Ha sido una persona que cometió un error. No hay que decir, no hay que alabarlo ni aplaudirlo, no. Hay que reconocerlo, cometió un error, pero muchos hablan desde el punto de la superación. Legalmente, hablemos desde la parte legal. ¿Cómo se está manejando esto? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, vamos a tratar de quitarnos un poco esa sentencia tan dura que recibió en estos momentos EPA Colombia y vamos a tratar de meternos, como dices tú, por el concepto de justicia. Sí. Efectivamente, lo principal que podemos criticar, Pino y todos los oyentes, es el hecho de que fue su conducta agravada por el terrorismo y hasta qué punto los jueces consideraron terrorismo esa situación. Para algunos es un poco exagerada la manera como lo llamaron, pero para otros, por supuesto, una persona que tiene más de 5 millones de seguidores, que insta a romper las instalaciones de Transmilenio en pleno estallido social, pues por supuesto que puede ser considerado terrorismo. Para mí y para creo que la gran mayoría de los oyentes, hay problemas mucho más graves en este país y centrarse principalmente en condenar a una persona en 5 años y más por el hecho de generar ese, como bien lo dices tú, mal momento, porque fue un mal momento de EPA Colombia. Lo que tenemos aquí es un proceso de paz con gente que realmente sí fue terrorista, procesos de paz con los paras, procesos de paz con la FARC, y la que viene pagando la condena y todos los demás libres viene siendo EPA Colombia. Por supuesto que ambas posiciones son lógicas y tienen su razón y su fundamento, pero lo que está claro, Pino y todos los oyentes, es que la Corte Suprema de Justicia, en Derecho y en Justicia, ha confirmado la sentencia del Tribunal Sala Penal y que en estos momentos tendrá que pagar intramural esa condena, salvo que el juez de ejecución de penas pues decida cosa diferente. Bueno, usted lo hablaba hace unos minutos, este tema ya venía sonando, lo tuvimos a usted también hablando hace un tiempo atrás, cuando también la justicia colombiana habló de este tema. De ese tiempo acá, ¿por qué se esperó tanto? ¿Por qué hubo tanta espera? ¿Por qué hubo ese lapso de silencio y hasta ahora, tanto tiempo después, la justicia colombiana impone esta condena? ¿A qué se debe todo este silencio? Pues Pino, primero que todo, la condena fue efectivamente, se puede decir, cosa juzgada en el tribunal, pero existía la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia revisara la sentencia y eso fue lo que ocurrió. Lo que hay es una revisión de la sentencia del tribunal y una confirmación de esa sentencia. O sea, efectivamente, son congestiones judiciales. No hay una razón detrás ni una maniobra extraña del Estado. Es la congestión típica de nuestro sistema judicial, que es bastante grave y que efectivamente, como usted lo dice, al contrario, le tengo una buena noticia, es un proceso bastante rápido, la verdad. Fueron 5 años aproximadamente en que se tuvo una sentencia definitiva en casación. Es un proceso rápido. En Colombia los procesos duran muchísimo más.
Bueno, también se habla de la multa económica que Daneidy Barrera de EPA Colombia pagó por los daños. 43 millones, más de 43 millones y medio fue lo que pagó, dice ella, que pagó más, con 30 salarios mínimos da este valor. Después de ella haber pagado este valor, más de 43 millones y medio, ¿qué pasó ahí? Esa no era la manera o era la forma de hacerlo o había que tener la condena, no solamente la parte económica, no solamente los 43 millones y medio, sino que también había que tener una condena. Sí, sí, porque su conducta no solamente causó daños patrimoniales Sí. directamente a las estaciones, en el rompimiento de las máquinas, en el rompimiento de los vidrios, sino que además esa conducta típica, esos daños, implican una condena de prisión. Es decir, un ejemplo típico, un padre que, por ejemplo, deba unos alimentos a su hijo, pues tendrá que pagar el valor de esos alimentos, pero además esa conducta típica puede llevar al pago de una prisión. Como cualquier otro daño, piense en una persona que atropella a una persona en estado de alicoramiento, a sabiendas de que podía hacerlo y termina en la cárcel, pues tiene que pagar el hecho de los daños a la integridad física de esta persona, pero además pagar la condena correspondiente a su libertad personal. Entonces, son dos tipos de sanciones. Una tiene que ver con ese, si se puede decir, incidente de reparación, donde la parte tiene que resarcir los daños causados por su conducta desde el punto de vista civil y económico, y está el aspecto ya de la pena sobre la libertad individual, que es a lo que ella ha sido confirmada y condenada nuevamente. Es decir, los 5 años y algo de prisión. Muchos seguidores de EPA Colombia y no seguidores, pues no están de acuerdo con esta situación. ¿Qué podría llegar a pasar, hablando de un caso hipotético, qué podría llegar a pasar para que esto cambiara y no fuera la condena de los 5 años, para que quedara libre? ¿Qué podría pasar legalmente? Bueno, Pino, y todos los oyentes, yo creo que primero ella es madre cabeza de familia, ¿no? Ya el Sí. abogado tendrá que hacer una estrategia con base en esa situación. Su hija queda sin su figura principal. No sé si este niño cómo fue, si tiene un padre o no tiene un padre, o fue inseminación artificial, no tengo la menor idea, no conozco ese detalle, Inseminación. pero exacto, eso significa que la única persona que este niño reconoce como tal viene siendo su madre. Por ahí su abogado podrá encontrar alguna manera de evitar la pena intramural, es decir, que la pague dentro de una cárcel, ya que la niña, que viene siendo un derecho que prevalece sobre los demás, perdería 100% a su madre, que es la única que la reconoce como tal. Y segundo, pues el hecho que tú estás diciendo, Pino, creo que hay unas buenas conductas. Sí. Creo que la peluquería que tiene EPA podría ejecutar muy buenas conductas en prisión que podrían reducir su pena, y su buena conducta que demuestre efectivamente un arrepentimiento puede terminar reduciendo esa pena intramural a unos mínimos importantes. Entonces, esa sería la única manera. Ahora, hay otra opción que yo la veo muy poco probable, y es que el abogado intente una tutela contra el máximo tribunal en lo penal, que viene siendo la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, yo lo veo poco probable porque efectivamente es un tribunal con un prestigio y con una credibilidad suficiente para que otro juez dentro del mismo tribunal vaya a tumbar esa sentencia. Pero viene siendo alguna posibilidad si existe alguna vía de hecho por parte de la Corte Suprema de Justicia, cosa que no creo en este caso con una probabilidad muy baja. Habrá que esperar cómo avanza la situación. Lo que ya sabemos es que después de la situación que se presentó en su peluquería, pues Daneidy Barrera permanece en el búnker de la fiscalía, esperando también cómo avanza esta situación. Doctor, usted dijo algo muy importante al principio de este encuentro y es la cortina de humo. Y no solamente usted lo ha dicho. Esto lo ha dicho todo el mundo en las redes sociales. Usted se va a cualquier publicación de este tema, de esta noticia, y todo el mundo habla de la cortina de humo. ¿Por qué la gente en Colombia está hablando que esta noticia de EPA Colombia, de Daneidy Barrera, es una cortina de humo para la situación del país? Hombre, Pino, porque primero, de alguna manera u otra, EPA Colombia pisa callos de ciertos sectores sociales, ¿no? Eso está clarísimo, que la ven casi que como un modelo a no seguir. Yo he escuchado varias entrevistas en varias emisoras Uh-huh. de otro tipo muy diferente a esta emisora juvenil, donde la ven casi que como una figura de desprestigio, ¿me entienden? Y eso, para bien o para mal, no cae bien en un sector social que de alguna manera quiere ejemplificar con esta condena contra cierto sector social. Eso es lo primero que hay que decir y que es indudable, y que obviamente me pueden caer muchas personas luego de decirlo, pero que es así. Pero lo segundo, que es más importante, como bien lo dices tú, hay otros problemas mucho más
severos en este país como para acordarnos de que se rompieron 3 ventanas y 2 máquinas que ya fueron reparadas y meterle 5 años y más a una persona y dejar caminando libre a personas que han puesto bombas en colegios y tirando pipetas de gas a poblaciones civiles en plena guerra. Son las ironías de la vida. En estos momentos estamos en un cuestionamiento de que si verdaderamente nuestro sistema de justicia está condenando a los verdaderos culpables. Sí, Yo no señor. estoy diciendo que EPA Colombia no merezca una sanción. Total. La pregunta es, todos los demás también lo merecen y no lo están recibiendo. Y eso es lo que hay que mirar aquí de fondo, porque efectivamente hay que empezar a cuestionar la manera como opera el sistema judicial. Por supuesto que sí. Yo creo que acá también queda un mensaje muy importante para todas las personas que consumimos redes sociales y es ser muy congruentes con nuestros actos, con nuestras acciones y entendiendo que yo creo que todo en la vida tiene su repercusión, bueno o no tan bueno, todo en la vida va a tener su repercusión, entonces también estar muy atentos a cada una de nuestras acciones. Doctor, muchísimas gracias. Lo único que nos queda es definitivamente esperar a ver qué pasa con esta condena que en las últimas horas encabeza los principales titulares del país sobre la condena de EPA Colombia, Daneidy Barrera, la creadora de contenido. Esperemos lo mejor. Lo único que queda claro para Mix y para mí personalmente es que todo en la vida tiene una recompensa, sea bueno, sea mala, pero se tiene una recompensa. Esperemos que después de todo lo que ha pasado, pues Daneidy Barrera salga muy bien de esta situación. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este espacio de video podcast con todos los oyentes de Mix y bueno, los oyentes que quieran llegar donde el doctor Alberto Páez Bastidas, pues estas son sus redes de contacto, doctor. @Alberto Páez B en todas las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en LinkedIn, en cualquiera de las redes sociales, @Alberto Páez B y enviarle mucha fuerza a EPA Colombia. Son momentos que créanme que como abogado uno no quiere vivir jamás, mucho menos para sus clientes, pero mucha fuerza a EPA Colombia. Muchas gracias.